que nos produce enfermedades diarreicas agudas. Una de ellas, y la más importante, es justamente rotavirus, ¿correcto? Asimismo, vamos a ver otros virus como es el calicivirus, el norwalk, el astrovirus, etcétera. Eh, Perfecto. Entonces, ¿todos están presentes? Delegado, Sí, doctor, estamos, ya la mayoría están entrando y sí, doctor. ya, perfecto. Invítales para que puedan estar presentes en esto. Entonces, iniciamos nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Siguiente, como les mencionaba, el día de hoy vamos a tocar eh, virus que nos afecta el tracto intestinal. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Generalmente, pues, un problema de diarrea, ¿no? Y lo que tenemos que tener muy claro qué cosa es una diarrea, ¿no? En esta lámina podemos visualizar que consiste en el aumento del número de posiciones y la disminución de su consistencia, ¿no? De instauración rápida. ¿Qué significa? Hay un cambio, ¿no? Tanto en la frecuencia como en la consistencia de esta deposiciones. Generalmente son de causas infecciosas, pero tampoco hay otras causas que no son infecciosas, que lo vamos a ver más adelante. A través de estas diarreas, ¿qué cosa vamos a perder? Ustedes lo conocen, ¿no? Agua y electrolitos, dentro de ellos el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato. El proceso de carácter de autolimitado que puede tener una duración menor de 2 semanas. Esto consiste en que cuando es un proceso diarreico de origen viral o también bacteriano, se puede autolimitar. ¿Y esto qué significa? Simplemente hidratándolo va a pasar. El cuerpo tiene la capacidad de poder autolimitar. Sin embargo, va a depender mucho de la, digamos, de la cantidad, de la cantidad de virus y obviamente de la virulencia del virus. Y va a ser necesario a veces llegar hasta no solamente con la, digamos, con la terapia de nutrición oral, sino también la endovenosa y a veces es necesario también usar algunos antibióticos, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Eh, Ahí tenemos nosotros las diferentes causas de diarrea, ¿no? Vamos a definirlos básicamente infecciosas dentro de lo que es las entéricas y las extraintestinales. Dentro de las entéricas van a estar los microorganismos como son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos. Y dentro de las extraintestinales vamos a tener, por ejemplo, la alergia alimentaria, ¿no? Aquellos pequeños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca cursan con dolor abdominal y también con diarrea. Igualmente, algunas de las otras diarreas que puede cursar producto de la alergia a la proteína de la soya, que son menos, digamos, en cuanto a la cantidad. Diarrea también nos puede dar cuando hay trastornos de tipo absortivo y digestivo, ¿no? Ejemplo, tenemos los que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Intolerancia a la sacarosa y a la isomaltosa. Significa que hay una deficiencia de esta enzima, en este caso de la lactasa, de la sacarasa y obviamente de la isomaltosa, ¿no? Cuadros quirúrgicos que también pueden simular un cuadro gastroentérico. Ejemplo, la apendicitis aguda. Aparte de la fiebre, del dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, puede cursar con un cuadro diarreico, que también es de origen digamos, de tipo infeccioso, ¿no? La invaginación intestinal también puede cursar, aparte del dolor, puede cursar con cuadros diarreicos, ¿no? Que generalmente lo vamos a determinar a través de una ecografía, donde vamos a ver ahí la imagen típica de un picarón o también lo que se llama una dona, ¿no? Otras causas extraintestinales va a ser el uso de laxantes, los antibióticos e intoxicación por metales como es el cobre y es el zinc, ¿no? Vean ustedes entonces las diferentes causas que también pueden cursar con diarrea, pero nosotros vamos a enfocarnos a la parte infecciosa. Adelante, siguiente. Esta es la parte que más nos interesa y dentro de ese grupo básicamente la diarrea viral, ¿no? Y dentro de esa diarrea viral, mira quién está a la cabeza, ¿no? Está el rotavirus grupo A, pero también puede haber diarrea por el adenovirus entérico, el astrovirus, el calicivirus en sus diferentes formas, como es el norovirus, el sapovirus, ¿no? Y también las parasitarias, ¿no? Pero vamos a enfocar básicamente en la diarrea viral.
Y las bacterianas que generalmente tienen que cruzar con moco y sangre, ¿no? Y dentro de ellas la más importante está la salmonella, la shigella, el campylobacter, la yersinia y la Escherichia coli, ¿no? Siguiente. Entonces, ya entrando a lo que es el rotavirus, ya nos hemos ubicado en ese cuadro etiológico de las diarreas. Vamos a ver que nosotros en el año 1943, estos investigadores como es Jacob Blay y Odes, comunicaron una epidemia de diarrea en niños en aquellos tiempos. También causaba diarrea en el ganado, ¿no? Había una relación ya. 3 décadas después, las muestras conservadas de la gente demostraron que era un rotavirus. Vean ustedes que ya conociendo a este microorganismo que es el rotavirus, ¿no? En el año 73, Bishop y sus compañeros escribieron el virus relacionado con la gastroenteritis. Ya había una relación, diarrea y virus, ¿no? Ya había un conocimiento también de la aparición de este virus. En el 74, Thomas Henry sugirió el nombre de rotavirus tras observarlo por microscopía electrónica, donde tenía una apariencia de una rueda, como lo vamos a ver en las imágenes más adelante. Siguiente. Entonces, vamos a ver entonces al rotavirus, ¿no? Siguiente, Johan, su ubicación taxonómica, ¿no? Vamos a ver que está dentro de la clasificación de los virus, este rotavirus está dentro de lo que es el dominio Rhizoviria, ¿no? Dentro del reino del Orthonaviridae, el filo Viricota y la familia del Reoviridae, ¿no? Esta familia que tiene a otros virus y el género es el rotavirus. Vamos a ver los grupos que tenemos del rotavirus. La A, la B, la C, hasta la H, ¿no? Vean ustedes entonces, el que más nos va a importar es el rotavirus A. Siguiente. Aquí tenemos qué cosa es el rotavirus, ¿no? Constituye un género de la familia Reoviridae, como ya lo mencionamos. Tiene un genoma que consiste en un segmento de RNA bicatenario, ¿no? El rotavirus posee cubierta doble por cápside interna y otra externa en forma de rueda, que es, en microscopía electrónica lo podemos observar muy fácilmente, ¿no? Este core interno contiene varias proteínas, la proteína BP1, el 2 y el 3, ¿no? Mientras que la cápside perdón, interna está la proteína BP6, ¿no? Y en la cápside externa está la proteína BP4 y la BP7. En este cuadro también podemos mencionar que por lo menos 3 de los 11 genes del rotavirus contribuyen a la diversidad antigénica. Siguiente, Johan. Ahí tenemos nosotros este rotavirus, ¿no? Como una rueda dentada, ¿no? Donde es típico, ¿no? Y muy parecidos también son los otros, digamos, tipos de virus gastroentéricos, como es el calicivirus, ¿no? Tiene la forma de un cáliz, ¿no? Siguiente. Entrando un poco a la parte morfológica de este virus, vamos a tener en cuenta que la proteína BP7, que es una glicoproteína tipo G, y el B4 tipo P, proteasa, inducen la producción de antígenos, ¿no? Vean entonces que son bastante antigénicos, neutralizantes, involucrados en la inmunidad protectora, ¿no? Igualmente, el gen 4 codifica por una proteína la cápside externa, el BP3, que al final es una determinante antigénico, ¿no? Que es la hemaglutinina, ¿no? Que también induce la formación de anticuerpos neutralizantes que contribuyen a la especificidad del serotipo. Hemos descrito que hay grupos de la A a la H de rotavirus, pero básicamente nos interesa en los grupos A, B y C en los seres humanos. Más importante es la A del grupo A, ¿no? Este grupo A son agentes causales comunes de la gastroenteritis en niños, ¿no? Existen 11 serotipos determinados por la proteína BP7, que lo vamos a ver más adelante también, del virus del grupo A, y los del tipo 1 a 4 son los principales agentes causales de la enfermedad humana. Entonces, enfoquémonos en este grupo de virus que pertenece al grupo A. Siguiente.
Ahí tenemos nosotros una estructura y la composición de un rotavirus, ¿no? Claramente vamos a ver nosotros el BP7, ¿no? Que está externamente, y el BP4, que es el intermedio, ¿no? Que básicamente nos van a dar lo que es los determinantes antigénicos, ¿no? Siguiente, en ese otro cuadro, bueno, aquí vamos a ver algunas cepas, ¿no? Que predominan en el mundo y también en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? El grupo 1P, que es el 8, responde de la mayoría de las infecciones, que también el grupo 2P, ¿no? El 4, el 8 y el G4P. El virus es altamente infectante y muy estable en el medio ambiente. Importante este dato, ¿no? Puede sobrevivir horas en las manos, incluso días en las superficies sólidas. De ahí la importancia de la bioseguridad del lavado de manos, ¿no? Permanece estable en infeccioso en heces humanas hasta por una semana. Las excretas deben ser eliminadas de manera cuidadosa, ¿no? Las heces suelen tener, dice, 100 billones de partículas virales por milímetro. La cantidad, miren, ¿no? Y la dosis infecciosa es cerca de nada más de 10.000 partículas virales. Con un poco ya nos podemos contaminar, ¿no? Siguiente. Entonces son datos importantes. Aquí vamos a ver nosotros, ¿no? Justamente a estos segmentos del RNA, donde vemos el lado izquierdo desde el 1 hasta el 11, ¿no? Donde las proteínas también ya están tamizadas, ¿no? El BP1, el 2, el 4, ¿no? Igualmente el 5, el 7, y también tenemos nosotros lo que se llama esta proteína del NSP1, el NSP2, ¿no? Que son importantes en la taxonomía de este virus, ¿no? Entonces, ven la forma de rueda dentada de este virus en forma circular. En la toma lateral también vamos a ver nosotros digamos, digamos, el BP4, que generalmente nos va a producir neutralización, ¿no? Este serotipo que es la que nos va a permitir, ¿no es cierto?, producir inmunidad protectora. Siguiente. En este cuadro, un poco más detallado, vamos a ver nosotros lo que mencionábamos en la imagen anterior, ¿no? El segmento del ARN desde el 1 hasta el 11, ¿no? Incluso tenemos el tamaño y las proteínas que son lo que van a predominar. El peso molecular, la localización del lugar donde está localizado en el virus y la función que desempeña cada segmento de este ARN. Miren cómo la ciencia ha descubierto este endotipo para poder terminar, ¿no? Nos interesa, ¿no? Digamos, en lo que está marcado en color rojo, ¿no? El NSP1, el NSP3, el 2 y el NSP5, ¿no? ¿Por qué? Porque por la función que van haciendo, ¿no? Por ejemplo, el NSP1 no es esencial en el crecimiento del, pero obviamente es importante, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá el BP1 de esta proteína, su función es básicamente un ARN polimerasa dependiente, ¿no? ¿Qué hace la proteína BP2? Estimula el RNA replicasa viral, ¿no? Para la replicación. El 3, igualmente el 4. El 4, la proteína BP4, tiene la función de ataque celular, la virulencia básicamente que nos va a dar, ¿no? En el 6, que está dentro de la cápside interna, ¿no? Básicamente estructural y antígeno específico de cada especie, ¿no? Para poder delimitar, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, lo que quiero que ustedes lo tengan muy presente, el NSP4, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el NSP4? Está ubicado, ojo, es no estructural, pero la función de una enterotoxina, la agresividad de este virus es a través de este NSP4.
que más adelante lo vamos a detallar, ¿no? Y el NSP6, que también no estructural, tiene la función moduladora de la unión del ARNS y el RNS-DC. Siguiente. ¿Cuál es el modo de transmisión de este virus, del rotavirus, ¿no? Y en general, ¿no? Básicamente es contacto directo fecal-oral, o sea, malos hábitos de higiene, ¿no? Malas medidas de bioseguridad. Otro mecanismo parece ser a través de las gotitas de saliva y secreciones del tracto respiratorio, pero no está demostrado, pero se considera también, ¿no? A través de las gotitas de cuando uno conversa o estornuda. La transmisión entre niños guarderías es causada por el contacto directo mediante alimentos o juguetes contaminados. Definitivamente, las guarderías, el guaguaguasi, los kinder, paciente que tiene o niño que tiene diarrea, a veces crea un pequeño brote, ¿no? El periodo de incubación generalmente es de 2 días hasta 5 días y otras literalmente hasta 10 días, ¿no? Pero en 48 horas, obviamente, se puede producir, puede haber ingerido o contaminado en 2 días, ya aparece el cuadro diarreico, ¿no? Siguiente. Tenemos que ver estos factores muy importantes en la patogénesis de lo que es el rotavirus, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Una vez que llegue el virus al epitelio intestinal, obviamente va a haber atrofia de las vellosidades y pérdida de las microvellosidades. ¿Qué va a aparecer? Aparecer los mononucleares, una infiltración con mononucleares, infiltración mitocondrial en el eritrocito y pérdida de enzimas del borde ciliado. ¿Qué cosas se pierde? La maltasa, la sacarasa y la lactasa. Producto de eso, ¿qué cosa va a darse? La mala absorción de electrolitos, líquidos y nutrientes, ¿no? Vean entonces qué importante es cómo ingresa y cómo se produce la diarrea, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar lo que este rotavirus tiene que ver mucho con la atrofia de velocidades y pérdida de las microvellosidades, ¿no? Destrucción de esa velocidad va a dar lugar a que se produzca justamente las diarreas, ¿no? En el rotavirus, ¿ya? Y aquí está justamente esta enterotoxina del rotavirus, que viene a ser, ¿qué cosa? El NSP4, ¿no? Tiene un efecto tóxico directo sobre la mucosa gastrointestinal, dando lugar justamente a la diarrea, ¿no? Asimismo, se dice que la proteína NSP4 actúa como un regulador del calcio y la replicación del virus. Tiene otra función este NSP4. Entonces, importantísimo esta proteína, ¿no? A su vez, también se plantea la activación del sistema nervioso entérico, ¿no? Sabemos que hay un circuito de una relación entre el cerebro y el intestino. Ahora se habla justamente de la microbiota, se habla del cerebro, ¿no? En la cual el rotavirus puede activar el sistema nervioso entérico, ¿no? Secreción intestinal neta de líquidos y electrolitos, produciendo justamente las diarreas, ¿no? La eficacia del fármaco racecadotril, inhibidor de la encefalinasa entérica, respalda justamente esta hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué se emplea para poder controlar la diarrea, ¿no? Y se ha aprobado con este fármaco, el racecadotril, ¿no? Que tenemos nosotros en el mercado. Y también por ahí tenemos los otros probióticos, ¿no? Entonces, vean ustedes la patogénesis de este virus, del rotavirus, y también otros factores que tienen que ver con el cuadro diarreico. Siguiente. Ahí tienen ustedes la imagen de la replicación del rotavirus, ¿no? Cuando ingresa, se produce la transcripción, ¿no? La traducción, obviamente, ¿no? Más adelante el ensamblado, y también por ahí tenemos la replicación y la liberación y la lisis, ¿no? Siguiente. Tenemos que ver nosotros la imagen de estas microbiosidades, ¿no? Y vemos nosotros a través de estudios de inmunofluorescencia el rotavirus en el citoplasma de las células epiteliales, pero no en las células de las criptas o la lámina propia, ¿no? Vale decir, ¿no? Que presencia del antígeno del rotavirus en la parte alta, ¿no? Pero nosotros lo tenemos en la parte de la cripta, en la parte del fondo o profundo, ¿no? Donde está no sé si están viendo el cursor, ¿no?
Esto sugiere que las partículas virales tienen especificidad por los enterocitos maduros, ¿no? Aquí tenemos toda esta vellosidad, son los enterocitos maduros, localizados en el epitelio medio y superior de las vellosidades. No es en la cripta, en la parte del fondo. Estos enterocitos, ahí donde tienen esa, digamos, ese tropismo por el rotavirus, por este espacio, esta estructura anatómica que son las microvellosidades. Siguiente. Acuérdense ustedes que estos enterocitos tienen un tiempo también de maduración, ¿no? Desde el fondo, obviamente dura de 3 a 5 días de maduración para que esté en condiciones de poder hacer la función de absorción, ¿no? Y de lo contrario, si es un enterocito inmaduro, no va a poder absorber tampoco, ¿no? Aquí nuevamente vemos nosotros una vellosidad intestinal normal en el lado izquierdo de la fotografía y en el lado derecho vemos vellosidades, unas microvellosidades anormales con digamos, inclinaciones y deformaciones de estas vellosidades. Siguiente. En relación a la epidemiología, obviamente que también es importante, ya es un problema de salud pública, por eso que a nivel mundial ya se ha recomendado el uso de vacunas contra este virus, ¿no? Debido a la alta tasa de muerte y mortalidad, ¿no? Generalmente en menores de 5 años, en ancianos, también en inmunodeprimidos, ¿no? Estas cifras estadísticas del 20 al 30% de diarrea se considera de causa bacteriana y del 30, 50, 60% son de causa viral, ¿no? Entonces, las diarreas generalmente son de causa viral, 50, 60%, mientras que el 10 al 20, 30% son bacterianas. De las cuales de estas causas virales, el rotavirus tiene una prevalencia del 30 al 50%. La gran mayoría que son virales son por causa del rotavirus, ¿no? Y además el adenovirus con 5 al 20%, el astrovirus del 1 al 4%, el norovirus o otro calicivirus del 10 al 38%, ¿no? Datos estadísticos de cómo puede ser la prevalencia de las diarreas causadas por virus, ¿no? Entérico. Siguiente. Aquí, siguiente. Vamos a ver también que el 90% de los niños pueden tener anticuerpos contra el rotavirus dentro de las 24 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque se infiere que la leche materna transmite los anticuerpos justamente por esto, ¿no? Sin embargo, actualmente la vacunación es tempranamente, ¿no? En el primer año de vida, ¿no? Y es a los 4 meses, a los 6 meses. El 30 al 40% de las diarreas en niños se debe al rotavirus, ¿no? Vean ustedes que también la leche materna puede proteger cuando es exclusivamente lactancia materna, de 0 a 6 meses, ¿no? O sea que un pequeño menor de 6 meses con diarrea es difícil. ¿Por qué? Porque está sometido a lactancia materna exclusiva. Pero a partir de los 6 meses ya hay ingestión digamos, de la dieta, ¿no? Vale decir, de la lactancia 1, 2 y 3, la dieta completa y se produce justamente digamos, las diarreas por rotavirus. El pico promedio es en un año, el rango es de 6 meses a 24 meses, ¿no? Asimismo, los meses de mayo, agosto, vale decir, estamos en este momento, pico elevado por rotavirus, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Generalmente en verano está, digamos, la prevalencia de las diarreas, de las gastroenteritis, ¿no? En cambio, el rotavirus tiene ese cambio de clima de mayo a agosto, ¿no? Entonces, tenemos nosotros cuadros diarreicos en el hospital, pacientes hospitalizados y tienen una deshidratación severa por rotavirus, ¿no? La transmisión del rotavirus ocurre de persona a persona por vía fecal o oral, ¿no? El periodo de incubación ya lo mencionamos, de 2 a 5 días. Siguiente. A nivel mundial, se estima que 800.000 muertes anuales causadas por la diarrea por rotavirus, ¿no? El Perú está con los puntos negros, obviamente también es parte de esa, digamos, causa de muertes por rotavirus, ¿no? Así mismo vemos en la parte del Asia y como también en el África, ¿no? Siguiente. Este es un trabajo hecho por este descubridor, investigador
Ward en Cincinnati, ¿no? Para ver el uso de una vacuna, la primera vacuna que era Rotashil, ¿no? Pero sin embargo, se definió que esta vacuna producía invaginación intestinal y obviamente se ha proscrito, ¿no? Siguiente. El cuadro clínico de esta diarrea causada por rotavirus generalmente es de inicio brusco con diarreas severas, ¿no? Ya de alto volumen, dolor abdominal y fiebre, ¿no? Generalmente no tienen la vacuna contra el rotavirus, definitivamente, ¿no? La duración media del cuadro clínico es una semana. Se asocia a infecciones respiratorias, 20 a 40% de casos, ¿no? Mencionábamos que también el grupo etario que es afectado es de 6 meses a 24 meses, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos la frecuencia y síntomas y signos de niños con gastroenteritis por rotavirus obtenido de UpToDate, ¿no? En donde vamos a ver digamos, los signos y síntomas. El vómito, la deshidratación, la fiebre y síntomas respiratorios, ¿no? Varias, investigaciones clínicas, como ha hecho Rodríguez en el 77, Goodwit en el 81, Kovacs en el 87 y en el 2002 en el Estado, ¿no? Ven que hay la cantidad, ¿no? De vómitos, de deshidratación, ¿no? Y la fiebre. Casi en todos ha habido fiebre, ¿no? Es estudios, obviamente, desde el punto de vista comparativo, ¿no? Que es lo que presenta la gastroenteritis por rotavirus, ¿no? Deshidratación es lo más importante que vamos a ver más adelante. Adelante, siguiente. Aquí vemos nosotros un cuadro de diarrea, como han visto ustedes, vómitos, fiebre, va a conllevar a un grado de deshidratación, ¿no? Ustedes ya lo conocen, este cuadro, ¿no? Que obviamente vamos a clasificarlo una deshidratación leve, moderada o grave, ¿no? En base a la pérdida de peso en un lactante de menos del 5% leve, una moderada del 5 al 10% y una severa mayor del 10%. En niños mayores igualmente, las mucosas también están presentes, disminución de la turgencia cutánea, ¿no? Depresión de la fontanela, hundimiento del globo ocular, la respiración, obviamente cuanto más severo, la respiración va a ser profunda y rápida. ¿Por qué? Porque el paciente se está chocando, ¿cierto? La hipotensión también está presente en la moderada y en la severa. El pulso radial es rápido y débil y a veces impalpable en la grave y en la moderada. La perfusión, vamos a ver a través de qué cosa. Obviamente en la moderada es fría y en la deshidratación grave acrocianosis, ¿no? ¿Qué es lo que nos están refiriendo cuando hablamos de acrocianosis? Una hipoperfusión, ¿no es cierto? Muy poca llegada de oxígeno a los lugares distales, ¿no? En la uña o también la piel media cianótica, ¿no? Entonces, esto también es necesario evaluar cuando hacemos el examen clínico, el flujo de orina. En la moderada va a haber oliguria y en la severa va a haber oliguria y anuria. Siguiente. Con- También la alteración de los electrolitos, ¿no? Vamos a ver nosotros a través del sodio sérico, ¿no? Si es una isotónica, ¿no? El rango normal del sodio es de 130 a 150 y la hipotónica menos de 130 y la hipertónica mayor de 130, ¿no? En la gran mayoría clínicamente vamos a ver en la isotónica una hipovolemia, ojos hundidos, pliegue, hipotonía, shock, el shock hipovolémico, ¿no? Característico en rotavirus, ¿no? Igualmente en la hipotónica va a haber hipovolemia, mientras que en la hipertónica, cuando el sodio está por encima de 150, básicamente va a haber irritabilidad, convulsiones, ¿no? Por supuesto, sed intensa y fiebre, ¿no? El paciente va a estar muy quejoso, muy lloroso, ¿no? Y obviamente puede llegar hasta las convulsiones, ¿no? Por la hiper. Siguiente, ahí vemos nosotros, está un niño con problemas de diarrea. Siguiente, ojos hundidos, llanto sin lágrimas.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una diarrea por rotavirus, ¿no? Vamos a tener nosotros virales, adenovirus entérico, el astrovirus, el norovirus. Pero esto desde el punto de vista etiológico y específico viralmente, ¿no? Pero va a haber también diarreas bacterianas, ¿no? Que lo característica es fiebre, ¿no? Dolor abdominal, diarreas con moco y sangre. A ello le hacemos nosotros una reacción inflamatoria para ver cómo está eso, ¿no? Dentro de ello tenemos que citar a la salmonela, a la shigella, el E. coli, enterotoxigena, el vibrio cólera, el campylobacter jejuni, ¿no? En hongos, básicamente en los pacientes inmunodeprimidos, portadores de VIH, etcétera, y los Ospora viri, ¿no? En los parasitarios tenemos la diarrea de Ambria, que en nuestros escolares es muy prevalente la giardiasis, ¿no? La entomoebia histolítica y el Cristosporidis, ¿no? Acuérdense que la parasitosis en la edad escolar es bastante alta la prevalencia de esta giardiasis, ¿no? Que va con cursos de diarrea, cursos de estreñimiento, dolor abdominal, falta de apetito. Al final, esta es portadora de una giardiasis, ¿no? El tratamiento es con metronidazol, ¿no? Siguiente. En el tratamiento que tenemos que tener en consideración, básicamente, es el uso de ¿qué? De las sales de rehidratación oral, ¿no? Vamos a ver nosotros aquí las composiciones, ¿no? Cómo está, la OMS recomienda el suero oral en el 75, el sodio colocaba con 90 miligramos por litro, pero se corrigió en el 2002 después de la pandemia del cólera a 75 miligramos por litro, y obviamente digamos, Pegan y muchos de los productos comerciales tienen sodio solamente de los sueros orales 60 miligramos por litro, ¿no? Y ahí tienen ustedes las diferentes marcas que tiene y su composición. Potasio el 20%, el cloro generalmente está entre 80, 65, 60, y la glucosa, ¿no? Que también, y la osmolaridad de cada uno. Siguiente. Básicamente para mostrarles cuál es la composición de sodio oral que está en todos los centros de salud, como también de salud, ¿no? En el tratamiento tenemos que ver la hidratación, ¿no? Si es una deshidratación leve, básicamente, y moderada, vamos a ver a través de la terapia de hidratación oral. ¿Qué hacemos? Agarramos la bolsita salvadora, ¿no? Lo diluimos en 1 litro de agua y le damos dando, ¿no? La cantidad básicamente es 100 cc por kilo de peso. Y si el paciente tiene 8 kilos, le damos 8 por 100, 800. Eso lo dividimos entre 4, 200 cc por hora, ¿no? Esa es la hidratación oral. La gran mayoría de los pacientes que cursan con diarrea, que pueden ser bacterianas o pueden ser virales, solamente se recupera con la terapia de rehidratación oral. Sin embargo, hay un grupo que van a terminar en una deshidratación severa, ¿no? Y pueden llegar con shock o sin shock. Entonces, ahí tenemos que emplear nosotros, ¿qué cosa? El endovenoso, ¿no? Cuando empleamos nosotros el endovenoso, tenemos que ver básicamente si está con shock. Si está con shock, tenemos que sacarlo con un expansor, que cuál sería el suero fisiológico o el cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Esto le damos 20 cc por kilo de peso, y obviamente que con esa cantidad vamos a sacarle del shock. Una vez que sacamos del shock, le vamos a pasar a la terapia de endovenosa para una deshidratación severa o grave, ¿no? Y le hacemos con solución polielectrolítica, ¿no? Igualmente le damos 100 cc por kilo de peso, y obviamente le damos, si es menor de 1 año o es mayor de 1 año, ¿no? Ahí hay una diferencia para poder darle, ¿no? Una vez que ya está controlada la deshidratación, pasamos a terapia oral, alimentos y sual, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es la hidratación oral y endovenosa, ¿no? En cuanto a la alimentación, tenemos que tener en cuenta nosotros el famoso, la nematología del ACRES, ¿no? ¿Qué significa ACRES, no? A significa, obviamente, alimentación, ¿no? Continuar con la alimentación normal, ¿no? O sea que si come su sopa y su segundo, comer su sopa y su segundo. La C, continuar con líquidos, ¿no?
Igual la R, reconocimiento de los signos de alarma, es muy importante, ¿no? Los signos de alarma, ¿cuáles son? Los ojos hundidos, la sed, el signo de pliegue, ¿no? Etcétera, ¿no? Y la Z es darle SIN, ¿no? El SIN se ha aprobado y está aprobado también por la OMS, ¿no? Que reduce el número de días con diarrea, ¿no? Entonces es muy, muy importante, ¿no? Continuar con la alimentación y también con los líquidos, ¿ya? El tipo de alimentación que debemos darle a un paciente con rotavirus, diarrea por rotavirus, nutritivo, de fácil digestión y absorción, económico y agradable, ¿no? La lactancia materna, si es un lactante menores de, digamos, de 2 años, está hablando de lactante mayor y menor, debemos continuar con la lactancia materna, no debemos retirar, ¿no? Mantenerla debido al menor osmoralidad y mayor contenido en enzimas que la leche de vaca, factores hormonales y antimicrobianos, ¿no? Acuérdense que la leche materna cuenta con algunos antibacterianos, ¿no? Que protegen también de los virus y también de los microbios, ¿no? Una es la lactofirrina, ¿no? Que protege contra estas invasiones bacterianas, ¿no? Igualmente el uso de probióticos, beneficio clínico moderado. Actualmente la OMS también ha aprobado el uso de estos microbióticos, que puede ser Saccharomyces boulardii, ¿no? Digamos el Clausí, el bifidobacterio, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. El tratamiento, mencionábamos nosotros que era la hidratación oral y obviamente la endovenosa, ¿no? Y obviamente que la endovenosa tiene que ser en un centro hospitalario, ¿no? Tenemos nosotros también para el tratamiento y la prevención la inmunoterapia, ¿no? Tenemos el Rotatec, ¿no? Que es una vacuna, ¿no? De que tiene virus vivos atenuados, tiene 3 dosis, generalmente que son una vacuna recombinante de virus bovinos y humano, ojo, ¿no? Es una mezcla combinado, como su mismo nombre dice. Contiene 5 antígenos, ¿no? G1 hasta el 4 y más el P1, ¿no? Representa más o menos el 80% de cepa que causa gastroenterocolitis, ¿no? Por rotavirus, ¿no? Es eficaz 70% en todas las diarreas por rotavirus y 100% en las diarreas graves por rotavirus en la primera estación posterior a la vacunación, ¿no? De una u otra manera nos va a ayudar a reducir, digamos, la gravedad de estas diarreas profusas, voluminosas, y no nos lleve a una deshidratación severa, ¿no? Siguiente. Vemos acá también el otro vacuna que es el Rotarix, que tiene acá el Minxa, tiene el Rotarix. También es un virus vivo atenuado, ojo, son 2 dosis nada más, ¿no? Tiene una cepa de rotavirus humano, el G1P9, es la principal cepa de vacuna desde 1989. Glaxo es la que ha hecho, porque es más prevalente, ¿no? Esta cepa del G1 tiene una eficacia del 73% en diarrea por rotavirus y un 90% en la diarrea grave por rotavirus, ¿no? Eh, Básicamente el calendario de administración revisado en la primera dosis, ¿no? En el 4 y segunda dosis entre 4 y 8 semanas, ¿no? Las dos son buenas. Una es obviamente humano, en este caso el virus vivo atenuado, ¿no? Humano, mientras que el Rotatec es combinado de bovino y humano. Siguiente. Ahí tenemos algunas contra el rotavirus, ¿no? En el medio está el humano y en el último está el recombinado, ¿no? Ven ustedes que el virus humano, que es básicamente el rotavirus 1, B1, vacuna monovalente, ¿no? Que es el tipo rotavirus humano, el más común que ya mencionamos, el G1P8, que ha atenuado mediante pases de serie de cultivos celulares, ¿no? Es homóloga, ¿no? Mientras que la vacuna recombinante pentavalente, ¿no? Que es humano y bovino, ¿no? Combina la cepa bovina WC3, un solo gen que codifica la proteína de la cápsula externa de la proteína 7 o también de la proteína 4, ¿no?
de los serotipos humanos más comunes, ¿no? Que ya mencionamos en la anterior. Siguiente. Ahí tenemos nosotros también la comparación del rotavirus, ¿no? Tanto lo que es de el monovalente como el pentavalente, ¿no? El nombre comercial, los serotipos, la dosis, la administración, ¿no? El número de dosis, el horario recomendado, ¿no? El Rotatec es 2, 4 y 6 meses, mientras que el Rotarix es a los 2 años, ¿no? De vida. En la mínima primaria dosis, 6 semanas, ¿no? Obviamente tenemos ahí el intervalo mínimo entre 2 y 4 semanas, los dos, ¿no? El aplicado bucal sin látex, con látex, y su vehículo es el timerazol, no, y tampoco en el otro. Y es muy bueno ese dato, ¿no? Hay un vehículo que produce algún tipo de alergia, ¿no? Siguiente, ahí están vacunando contra el rotavirus. Siguiente, la prevención, básicamente el lavado de manos con buena técnica. Son varios pasos: desinfección de la superficie, lavado de juguetes, utilizar el cloro adecuadamente en el agua, mantener la lactancia materna, no utilizar leches especiales como sin lactosa o también los hidrolizados. Tiene que ser la lactancia materna. Siguiente. Aquí vemos nosotros una lámina del virus del Norwalk, ¿no? ¿Por qué Norwalk? Porque lo descubrieron en ese lugar, ¿no? Donde queda en Estados Unidos, ¿no? Es un virus ARNE, no envueltos, no tiene cápsula, de cadena sencilla de 27 a 35 nanómetros de tamaño, ¿no? Tiene una única proteína en la cápside. Fue primero detectado, como mencionábamos, ¿no? Que produjo diarrea en niños en Norwalk, Ohio, en el 72, ¿no? Tiene una superficie tosca y desigual, miren, ¿no? Hay virus similares al Norwalk, parecidos, ¿no? Y donde descubren ese virus, ese brote diarreico, ¿no? Entonces se le ha denominado. Tenemos, por ejemplo, el Snow, el MC, el Sapporo en Japón, Hawái, ¿no? El Montaigne en Colorado, etcétera, ¿no? Y cada uno en Maryland, Inglaterra y Japón, ¿no? Siguiente. Es otro virus. ¿Cuál es la clínica de este diarrea por Norwalk, ¿no? Afecta tanto a adultos como a niños, ¿no? En cambio, el rotavirus tiene una prevalencia de 6 meses a 24 meses, ojo, ¿no? Periodo de incubación es corto, 24 horas, ¿no? A los 48 horas hasta 5 días, 10 días, ¿no? La enfermedad es corta, menos de 3 días, ¿no? Tantas diarreitas a veces, ¿qué pasó? Y pasó la diarrea también, ¿no? Náuseas, emesis, retortijones abdominales, diarrea acuosa acompañada de cefalea, fiebre y malestar general. Básicamente se diseminan por ruta fecal oral y quizá también mediante vómitos, ¿no? El diagnóstico es a través de la inmunomicroscopía de electrones y la serología para fines epidemiológicos, ¿no? Que en la serología, detección del IgG y el IgM para el Norwalk, porque cada uno ya está estudiado en cuanto a su genoma. Siguiente. Ahí tienen ustedes, ¿no? No es muy típico como la rueda dentada, ¿no? Pero sí algo parecido al rotavirus, ¿no? Siguiente. Otro virus, tenemos el famoso grupo de los calicivirus, ¿no? Se describió en el 1976, ¿no? Este virus tiene un ARN no envuelto, no tiene cápsula y se cadena sencilla. El tamaño un poco más grande que el otro, ¿no? 30 a 45 nanómetros en tamaño. Tiene una morfología redondeada, una simetría icosaédrica y contiene un cápside de una sola proteína. Ojo, ¿ya? La superficie viral tiene 32 depresiones en forma de copa. De ahí le dice cáliz, de igual a cáliz, ¿no? Describe con una apariencia la estrella de David. Ojo, en otras características similar a los agentes viral del grupo Norwalk y pertenece a la familia del Caliciviridae. Presenta 5 tipos antigénicos en los humanos, son los UK del 1 al 4 y del tipo Japón, que es el Sapporo, que es otro calicivirus, el Sapporo. Siguiente.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta diarrea por calicivirus, ¿no? Básicamente, la mayoría de las infecciones son asintomáticas, ¿no? Diarrea moderada, vómitos, anorexia y fiebre. No son muy intensas como el rotavirus, ¿no? Un tercio tienen síntomas respiratorios similares a un catarro, ¿no? Especialmente la cepa UK3 y el UK4, ¿no? El diagnóstico igualmente, ¿no? Microscopía de electrones. Se requiere alto nivel de excreción viral para su detección, ¿no? Dentro de eso también podemos utilizar nosotros la metodología de la ELISA y la inmunomicroscopía de electrones, ¿no? También podemos usar, ¿no?, la serología, IgG y IgM. Siguiente. Otro virus también importante es el astrovirus, ¿no? Son virus pequeños con un ARN de cadena sencilla, no están envueltos, tamaño de 27 a 32 nanómetros, ¿no? Se dirán, pero ¿por qué astrovirus, no? Son redondeados con una superficie lisa, a diferencia de la superficie endentada de los calicivirus, ¿no? No hay el calicivirus endentado, ¿no? En la microscopía de electrón tiene una apariencia de una estrella de 5 a 6 puntos. Contiene tres proteínas estructurales. Está este virus, ¿no?, que produce diarrea, ¿no? El astrovirus son inmunológicamente diferentes del virus del Norwalk y del calicivirus. Pertenece a la familia de los Astroviridae, ¿no? Se conocen 7 serotipos humanos de este astrovirus. Siguiente. La clínica de esta diarrea por astrovirus: diarrea, cefalea, náusea, fiebre de bajo grado. Y la menos común es los vómitos, ¿no? Su epidemiología básicamente es a nivel mundial, principalmente en menores de 7 años de edad, ¿no? Y la transmisión, como toda patología viral, la ruta es fecal-oral, ¿no? Los brotes epidémicos se deben a contaminación fecal del agua o de la comida del mar, ¿no? Diagnósticos a través de microscopía de electrones, como también inmunomicroscopía de electrones, son bien útiles, puesto que el virus es usualmente descamado en grandes cantidades en las evacuaciones, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos nosotros, ¿no? Un poquito forzándonos, famosa estrella de David, ¿no? Eh, Característico del astrovirus. Siguiente. Tenemos también, ya como para terminar, diarreas debido a los adenovirus entéricos, ¿no? Que también hay diarreas, ¿no? No solamente el respiratorio, el adenovirus, también es entérico, ¿no? Los serotipos tenemos el 40, 41, el 31, el 3 y el 7, ¿no? Las diarreas en niños menores de 4 años de edad, ¿ya? Este virus se disemina también a través de la transmisión fecal oral y no se descama de la nasofaringe, ¿ya? El periodo de incubación es un poco más largo, de 8 a 10 días, ¿no? Los otros más precoces son 12 horas, 2 días, etcétera, ¿no? La diarrea dura de 5 a 12 días, ¿no? En el serotipo 40, por ejemplo, generalmente se ven diarreas prolongadas, ¿ya? El diagnóstico se utiliza a través de la aglutinación de látex, ¿no? ELISA, microscopía de electrones, ¿no? Que podemos realizar para determinar una diarrea por adenovirus. Siguiente. Ahí tenemos nosotros igualmente la imagen de un adenovirus, ¿no? ¿No? Ovalada, básicamente. No es como endentada o como rueda dentada. Siguiente. Bien. Bien, chicos. Y con esto estamos terminando nosotros esta clase de rotavirus, ¿no? Y otros virus entéricos como es el calicivirus, el Norwalk, ¿no? El astrovirus y el adenovirus, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta en relación al rotavirus? ¿Algún comentario?
bueno, el MINSA y creo que la OMS obviamente ha hecho digamos, la producción masiva contra este virus que producía mortalidad antes de la llegada de esta vacuna para el rotavirus. Había muchas muertes, obviamente, en los lactantes, ¿no? Pero gracias a la vacunación, obviamente se ha conseguido controlar justamente, ¿no? Ahora llegan no los casos severos, sino básicamente con una deshidratación leve o moderado, y tranquilamente podemos controlar nosotros esta entidad gastroentérica, ¿no? Ok, no habiendo más preguntas, delegado Johan, Parece que no, doctor, todo claro. ya. Pasa lista, por favor, y me envías a mi WhatsApp, ¿ya? Listo, doctor. La presencia de todos. Ok. Entonces solamente me queda